Capítulo 301, Intocable milímetros. Al menos entiendes algo. Sin embargo, espero que puedas hacer lo que has dicho. O bien, sabrás cuáles son las consecuencias. Obedientemente guarda aquí. Espera el momento en que tu amo te necesite y luego cumple con tu deber. La técnica de la armadura de la tortuga negra miró fríamente al espíritu maligno, luego una gran cantidad de niebla surgió de su cuerpo, engulló a Chu Feng y luego, los dos desaparecieron. Solo quedó el espíritu maligno mientras miraba hacia donde se encontraba la técnica de armadura de tortuga negra con una expresión de pánico. Después de un rato, lentamente cerró sus ojos. En ese instante, sus pensamientos flotaban hacia sus distantes recuerdos. Había pasado demasiado tiempo y no recordaba cuántos años o meses sucedió. Solo recordaba que, bajo el mando de varios espiritistas mundiales malvados, el ejército formado por espíritus malignos causó caos en cierta tierra y saqueó recursos en todas partes. Las cadenas montañosas se estamparon planas. Los ríos se evaporaron en seco. Las llamas de la batalla estaban en todas partes. Su ejército siempre había hecho lo que deseaban y no había nadie que los hubiera detenido. Ni una pulgada de hierba creció en los lugares por los que habían pasado. Toda la vida que vieron fue masacrada. Sin embargo, ellos, que causaron temor a las personas con solo escuchar su nombre, que cambiaron el color de sus caras cuando se mencionaron, que destruyeron casi por completo un continente extremadamente poderoso, fueron derrotados por un hombre. Como la distancia era demasiado grande, no vio claramente su aspecto. Solo recordó que con un solo golpe, aplastó por completo a su ejército. Con una mirada, mató a los espiritistas malvados que les comandaba. Ese hombre era tan fuerte que era indescriptible. En el mundo creado, ya no parecía una persona. Parecía más como un dios. Además, al lado de él, también había 4 monstruos despiadados y fuertes. La técnica de armadura de tortuga negra fue una de ellas. Útil de repente, el espíritu maligno suspiró y abandonó la idea de recuperar su propia libertad. Obedientemente regresó profundamente al antiguo castillo porque no se atrevió a no seguir las órdenes de la técnica de armadura de tortuga negra. Al mismo tiempo, Chu Feng solo sintió que su cuerpo flotaba en el aire, parecía estar cambiando rápidamente. Cuando sus 2 pies aterrizaron en el suelo y cuando la niebla se disipó, descubrió asombrado que había regresado al área donde estaba la formación ilusión anterior y la técnica de la armadura de la tortuga negra también lo estaba mirando. El viaje que requirió 4 horas para él fue terminado por la técnica de armadura de tortuga negra en un instante. Señor, tú, en ese instante, Chu Feng tenía el estómago lleno de preguntas, pero no sabía por dónde empezar a preguntar. Debes ser muy curioso en cuanto a por qué te dejo liberar al espíritu maligno, ¿no? La técnica de armadura de tortuga negra sonrió y dijo. Milímetros. Chu Feng ferozmente asintió con la cabeza. Oh, esa es solo una pequeña pregunta. Comparado con eso, supongo que debes ser más curioso sobre los tesoros escondidos en este lugar. Señor, ¿es posible que sepas lo que está escondido aquí? Al ver eso, Chu Feng preguntó deprisa y de cerca. Jaja, por supuesto. Todo aquí fue dejado por mi antiguo maestro. Todo aquí fue creado y puesto personalmente por él. Pero, por desgracia, no voy a decírtelo porque le prometimos que no le contaré a nadie los secretos enterrados aquí. La técnica de la armadura de la tortuga negra sonrió y dijo. Eso causó que Chu Feng se quedara mudo y sintió algunos impulsos insultantes. Pensó en su corazón, si no me vas a decir, ¿por qué todavía preguntas si quiero saberlo o no? ¿No es lo mismo que jugar con alguien? Pareciendo ver la impotencia de Chu Feng, la técnica de armadura de tortuga negra sonrió y agregó. Sin embargo, puedo decirte que el tesoro escondido aquí es un tesoro extremadamente fuerte. Es un tesoro que puede hacer que una persona enloquezca, puede provocar disputas en una familia, puede causar que los amantes se maten unos a otros, puede causar lluvias de sangre y vientos de hedor, e incluso puede devastar esta tierra aquí. En cuanto a ti, actualmente no tienes los requisitos para ir ni siquiera cerca del tesoro. Entonces, incluso si te digo de qué se trata, sería inútil. Pero tienes mucha suerte. Suerte que me conociste porque más o menos, te ayudaré. Por ejemplo, el espíritu maligno justo ahora. Aunque es solo un perro guardián que se encuentra en el círculo externo, sí puede ser utilizado por ti, en el futuro, cuando entras en este lugar nuevamente, al menos te ayudará un poco. Pero lamentablemente, después de abandonar el cuerpo de mi maestro, mi fuerza ya ha disminuido mucho. En este momento, existo solo en nombre. Puede asustar a un pequeño minion como el que acabo de ver ahora, pero los guardianes que están más adentro no escucharán mis órdenes. Entonces, si quieres obtener el tesoro más profundo, igual deberás confiar en ti mismo.
Después de escuchar las palabras de la técnica de la armadura de la tortuga negra, Chu Feng quedó conmocionado en su corazón. Si una técnica tan poderosa no pudiera siquiera ordenar a los guardianes, ¿qué tan poderosos serían? Si el espíritu maligno, que fue capaz de presionarlo hasta el punto de asfixia y capaz incluso de cortar la conexión entre él y Ellie, era solo un pequeño ciervo, ¿qué tan aterradora sería la existencia más adentro? En ese instante, Chu Feng quedó completamente aturdido. Se dio cuenta por primera vez que era tan débil. Incluso si fuera un personaje que pudiera sacudir la tierra en la provincia de Sur e incluso si fuera un monstruo ante los ojos de la gente, al enfrentarse a una persona realmente poderosa, ni siquiera era una sola hormiga. A lo sumo, era solo una mota de polvo insignificante. En ese momento, Chu Feng era realmente curioso. ¿Quién era el dueño de este lugar? ¿En qué ámbito se metió para ser tan poderoso? ¿Era realmente del reino emperador marcial que Eggy dijo que era? Sin embargo, para el que ni siquiera entró en el ámbito profundo, ¿cuánto tiempo necesitó para entrar en el reino del emperador marcial que era como una leyenda? En ese instante, Chu Feng descubrió que su talento, del cual estaba tan orgulloso, la velocidad divina de mejora y penetración, el poder de batalla que sobrepasaba los niveles, realmente no era mucho. Porque si solo confiara en ellos, tal vez en toda su vida, no sería capaz de tocar el reino emperador marcial. Era un monstruo a los ojos de los demás, pero si lo miraban verdaderos genios, era solo una persona mediocre. Por ejemplo, la mujer vestida de púrpura que era incluso más joven que él. El mundo era tan grande y el continente de las 9 provincias era simplemente una esquina de un iceberg. Para Chu Feng fue bastante difícil imaginar cuántos genios crecían en el mundo ilimitado y sin fronteras. Y en cuanto a él realmente no pisó el escenario amplio. Entonces, tenía que volverse más fuerte. Él tenía que volverse más y más fuerte. Aunque si ganas el tesoro en este lugar todavía dependerá de ti mismo, aún haré lo que pueda para ayudarte. En este momento, la mayor ayuda que puedo darte es pasar mi habilidad a ti. La expresión de la técnica de armadura de la tortuga negra de repente se volvió seria. Después de eso, su cuerpo había comenzado a hacerse ilusorio, al igual que la técnica de matanza del tigre blanco cuando se convirtió en un cuerpo de ilusión similar a la niebla en la cordillera del tigre blanco. De verdad realmente quería estar unido al cuerpo de Chu Feng con el fin de entregar su poder para que lo usara. Pero señor, no estás relacionado conmigo de ninguna manera, entonces ¿por qué me ayudas de esta manera? Ese fue el mayor signo de interrogación en el corazón de Chu Feng. Tengo mis razones para ayudarte, como por qué el tigre blanco te eligió. Nuestra razón es la misma y en cuanto a cuál es, en el futuro, la desvelarás naturalmente. De repente, la técnica de armadura de tortuga negra ilusoria se abalanzó hacia Chu Feng y estaba entrando en su cuerpo. Al mismo tiempo, una gran cantidad de información también comenzaba a acumularse en su cerebro. Capítulo 302, incomodidad indescriptible junto con ráfagas de dolor punzante, el gas similar a la nube estaba rodando y surgiendo alrededor como olas, perforó el cuerpo de Chu Feng. Grandes cantidades de información también comenzaron a aparecer en su cerebro. Eso permitió que entendiera la impresionante técnica de la armadura de la tortuga negra. Si se dijera que la técnica de matanza de tigre blanco fue el método de ataque más fuerte, la técnica de armadura de tortuga negra sería el método de defensa más fuerte. Su método de defensa no era solo una armadura indestructible. Si Chu Feng pudiera comprenderlo por completo, incluso podría crear una bruma capaz de entrometerse con la mente y como consecuencia, provocar la muerte de su oponente. Incluso si no podía matar al oponente, todavía podría molestarlos en la batalla y reducir en gran medida su poder de batalla. Esa era el área maravillosa de la técnica de armadura de tortuga negra. Al mismo tiempo, la voz profunda y antigua de la técnica de armadura de tortuga negra también seguía sonando al lado de la oreja de Chu Feng. Chu Feng, escucha. La gente normal no puede obtener el tesoro en este lugar. Por lo tanto, no hay necesidad de tener miedo de difundir el secreto aquí porque las personas que pueden obtener el tesoro son menos dentro de menos. Los guardianes y las obstrucciones aquí pueden separar a las personas del tesoro. Por lo tanto, no aspira a obtener logros rápidos o beneficios breves. Antes de tener una cierta fuerza, no te precipites en este lugar. Si quieres saber por qué Tigre Blanco y yo te elegimos, ve a buscar a nuestros otros 2 viejos amigos y haz que estén dispuestos a servirte. En ese momento, el secreto sobre nosotros será revelado naturalmente. Espero que no hayamos elegido a la persona equivocada. La voz de la técnica de armadura de tortuga negra se volvió más silenciosa y al final, junto con la desaparición de su voz, la niebla que permanecía frente a su cuerpo también desapareció. Además, dejó en misterio que Chu Feng tuvo que deshacer. Entonces resulta que hay alguna razón especial por la cual la técnica de matanza del tigre blanco y la técnica de armadura de tortuga negra me eligieron, ¿eh?
Sus dos viejos amigos deberían ser las otras dos habilidades secretas, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay una habilidad secreta en cada entrada. Chu Feng se quedó donde estaba y sus pensamientos eran inestables. ¿Qué otra razón puede haber? Claramente, vieron tu potencial o de lo contrario la técnica de matanza de tigre blanco y la habilidad secreta escondida en la cordillera del dragón Asura no te hubieran elegido a ti en lugar de otro maestro. Si se insiste en que es un secreto, es muy posible que algo inimaginable ocurra cuando los cuatro se reúnen en un solo cuerpo, ¿verdad? Justo en ese momento, la dulce y hermosa voz de Eggy de repente sonó. Eggy, ¿no te pasó nada? Esto es genial. En ese instante, Chu Feng se sintió muy feliz porque descubrió que la conexión originalmente cortada entre él y Eggy había sido restaurada y que podía sentir la existencia de Eggy una vez más. ¿Qué puede pasarme a mí? La conexión solo se cortó temporalmente debido al espíritu maligno del mundo del espíritu fantasma. Sin embargo, debe decirse que tiene alguna habilidad. Me temo que las personas normales en el reino celestial no podrán vencerlo, dijo Eggy mientras curvaba su boca. Entonces ese espíritu maligno vino del mundo del espíritu fantasma. No es de extrañar que pareciera un fantasma y fuera tan aterrador. Chu Feng tenía una expresión de iluminación. No mires fijamente y vete. Ya no puedes explorar este lugar. Debes al menos alcanzar el reino celestial o no volver a este lugar, recordó Eggy. Milímetros en resumen, ya sabía que la tumba emperador era profunda e insondable. Al menos, estaba bastante lejos de poder buscarlo. No solo él, incluso la dinastía Han podría no tener esa calificación. Pero después de que Chu Feng se alejó por una corta distancia, descubrió asombrado que una ciudad apareció detrás de él. Enfocando sus ojos para mirar, fue la formación de la ilusión en la que Chu Feng y los otros entraron antes. Chu Feng estaba un poco sorprendido. A pesar de que ya experimentó la prueba de la formación ilusión, cuando vio la formación actualmente, los escalofríos aún le bajaban por la columna porque la formación era realmente demasiado horrible. La formación ilusión fue originalmente invisible, así que vete. Con esa formación, creo que mucha gente no podrá pasar. Incluso si pueden pasar por aquí, no pueden pasar por el puesto de control más adelante. En este continente, realmente no hay nadie que pueda acercarse a ese tesoro, dijo Eggy con desprecio. Chu Feng también sintió que Eggy hablaba razonablemente porque la formación ilusión era solo el círculo más externo. El espíritu maligno que fue descrito como un pequeño ciervo por la técnica de la armadura de la tortuga negra ya era tan fuerte, así que realmente no se atrevió a imaginar cuál sería la existencia del guardián más profundo. Tal vez era un monstruo que podía destruir completamente todo en este continente, ¿verdad? Sin embargo, mientras pensara en un monstruo que podría destruir el continente de las 9 provincias, Chu Feng no pudo evitar pensar que también parecía haber un monstruo sellado en su mundo espiritual y por la descripción de Eggy, que el monstruo era una existencia que podría causar caos en el continente de las 9 provincias. Además, Eggy dijo que el monstruo sellado no era demasiado para ella. Por su tono, Chu Feng podía sentir que no parecía alardear falsamente. Parecía haber tenido realmente la fuerza que le permitía despreciar todo. Sin embargo, un Eggy tan poderoso y el monstruo que podría devastar el continente de las 9 provincias fueron sellados en su mundo espiritual. Eso hizo que Chu Feng se imaginara cuán fuerte era la persona que lo hizo todo. ¿Fueron sus padres? ¿Sus parientes? ¿O quién? Padre, madre, ¿todavía están ustedes dos en este mundo? Esa pregunta hizo eco en el corazón de Chu Feng. ¿Cuánto esperaba que sus propios padres todavía estuvieran en el mundo? Era la verdad que él quería saber más. Como ya había explorado, cuando regresaba, Chu Feng podía regresar rápidamente sin un solo rastro de miedo. Su velocidad aumentó mucho, y solo después de unos días, regresó a la entrada. Sin embargo, en el camino de regreso, Chu Feng descubrió bastantes cadáveres de la gente de la mansión del príncipe Qilin que murieron miserablemente por los mecanismos en el mundo de la cueva. Se pudo ver que después de que abrió con éxito la entrada, la mansión del príncipe Qilin también envió a varios expertos a buscar en este lugar. Pero lamentablemente, no importa cuán más fuerte fuera su cultivo, quienes no conocían las técnicas de formación espiritual fueron incapaces de esquivar incluso los mecanismos más simples. Pero lo que Chu Feng no entendió fue que después de que la noticia se extendió, el gobernante de la mansión del príncipe Qilin, el señor de la mansión, no se había mostrado a sí mismo. Normalmente, después de abrir la entrada a un tesoro escondido que posiblemente escondía riquezas interminables, incluso si fuera ese señor de la mansión, se sentiría incomparablemente conmovido y debería haber llegado inmediatamente a ocuparse personalmente de este asunto. Entonces, como todavía no había aparecido, obviamente no tenía sentido.
Pero Chu Feng era demasiado perezoso para pensar en esas cosas. Cuando los guardias fueron tomados por sorpresa, él salió de ese lugar escondido. Ya está preparado para abandonar la provincia de Sura. Entonces, antes de irse, quiso despedirse de algunas personas y las primeras personas a las que quería despedirse serían sus familiares. Después de un corto periodo de camino, Chu Feng finalmente regresó a la ciudad en la que Chu Yu y los demás vivían escondidos. Cuando estaba entrando en la ciudad, Chu Feng todavía estaba pensando. Después de sacar las habilidades marciales de rango 6 que Li Sanqing le dio, se preguntó cuán felices serían Chu Yu y los demás, quizás incluso tendrían problemas para conciliar el sueño. Chu Feng, finalmente has aparecido. Estábamos tan preocupados por ti. Sin embargo, justo cuando Chu Feng ingresó a la residencia, Chu Yue salió corriendo con cara de pánico. Abrazó a Chu Feng e incluso pudo sentir que su cuerpo temblaba con algunos ruidos de lágrimas que salían de su boca. Simultáneamente, todos los demás miembros de la familia Chu detrás de Chu Yue estaban felices y preocupados, con un miedo persistente en sus rostros, miraron a Chu Feng como si regresara de las puertas del infierno. Chu Yue, ¿qué están haciendo todos ustedes? Estoy perfectamente bien y no me ha pasado nada. Chu Feng realmente no sabía qué hacer a causa de Chu Yue y los demás, al mismo tiempo, también sentía un malestar indescriptible. Capítulo 303, Cambios que conmocionan los cielos. Chu Feng, no te preocupes. Siempre estaremos a tu lado. Chu Feng, eres para siempre parte de nuestra familia Chu. No te dejaremos. Sí, Chu Feng. No importa cuándo, todavía nos tienes a nosotros, a tu familia. No importa lo que hagas, te apoyaremos y nunca te dejaremos. Justo en ese momento, Chu Wei, Chu Chen, Chu Zhen y los demás salieron de la residencia. Incluso Chu Yu salió y todos estaban muy emocionados cuando vieron a Chu Feng. En ese instante, Chu Feng finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Él sintió que algo debe haber sucedido. Entonces, preguntó, ¿en estos últimos días, algo de lo que no se pasó? Hermano, ¿de verdad todavía no lo sabes? Chu Yu pensó en una posibilidad cuando vio la cara en blanco de Chu Feng. Desde el final del encuentro de las 100 escuelas, siempre he estado cultivando en un lugar escondido. Después de salir, vine directamente a buscarlos a todos ustedes. No sé lo que sucedió en los últimos días, explicó Chu Feng. Hermano, sígueme. Al ver eso, Chu Yu primero escaneó cautelosamente su entorno, luego se preparó para caminar más adentro de la residencia. Pero justo en ese momento, Chu Feng agitó su gran manga y apareció una formación espiritual insonorizada y sin límites. Cubría el área en la que estaban, y luego dijo, hermano, solo habla aquí. La expresión de Chu Feng cambió a una gran inquietud. Él también quería saber qué había pasado realmente. Hermano, las cosas que sucedieron en el encuentro de las 100 escuelas fueron reales, ¿verdad? Mataste al discípulo número 1 de la escuela Lingyun, Du Guoyun. Paralizaste al discípulo número 2, Feng Gao. Preguntó seriamente Chu Dugu. Sí. ¿La escuela Lingyun está buscando problemas? Preguntó Chu Feng. Milímetros. No solo la escuela Lingyun. Incluso la mansión del príncipe Qilin te está buscando, dijo Chu Guoyu. ¿La mansión del príncipe Qilin? Después de escuchar esas palabras, Chu Feng se sorprendió mucho. Aunque también sabía que la escuela Lingyun y la mansión Príncipe Qilin tenían una relación bastante buena, dentro de la mansión del Príncipe Qilin, tenía Qi Fengyan supervisando todo. Qi Fengyan era actualmente un experto en el reino celestial. Su posición debería ser aún mayor en la mansión del Príncipe Qilin y su autoridad de las palabras debería ser más importante que la escuela Lingyun. Entonces, ¿por qué la mansión del Príncipe Qilin actual señaló la punta de la lanza hacia él? Hermano, después de la conclusión del encuentro de las 100 escuelas, no has vuelto a ver a Qi Fengyan y no has ido a la mansión del príncipe Qilin con él, ¿verdad? Continuó Chu Guoyu. No lo hice. Chu Feng negó con la cabeza. Chu Guoyu primero suspiró impotente, luego siguió y dijo, en este momento, los rumores dicen que te has unido a Qi Fengyan y que ambos quieren matar al señor de la mansión del príncipe Qilin para ayudar al esquema de Qi Fengyan para el poder y para usurpar el puesto. Sin embargo, el director de la escuela Lingyun, Yan Yangtian, llegó justo a tiempo y solo por eso, ustedes dos no pudieron salirse con la suya. En este momento, Qi Fengyan ha sido atrapado y 10 días después, será decapitado en público. En cuanto a ti, escapaste en el caos y en este momento, la mansión del príncipe Qilin irá a todos lados mientras intentan atraparte. Incluso ordenaron a todas las personas relacionadas con usted que se destaquen y anuncien públicamente al mundo que cortaron su relación con usted.
Solo entonces podrán sentir vergüenza por hacerse amigo de una persona malvada como tú, o de lo contrario, o bien, ¿qué? Preguntó cuidadosamente Chu Feng. O bien, después de que decapiten a Kifendian en público, decapitarán y exterminarán a las familias de todas las personas que tienen una relación estrecha con ustedes o que no han declarado al mundo que su relación se interrumpió. Hay algo como esto. En ese instante, Chu Feng frunció el ceño. Nunca hubiera pensado que un cambio tan grande ocurriría en la breve docena de días más o menos. Kifendian fue atrapado e incluso iba a ser decapitado en el público. ¿Para qué era eso? Él no fue a asesinar ocultamente al señor de la mansión del príncipe Qilin, y cuando Kifendian habló sobre el señor de la mansión, Chu Feng podría decir que era extremadamente leal y que era imposible que se revelara. Dentro de todo eso, debe haber habido algunos asuntos ocultos que se desconocían, pero en cuanto a lo que realmente estaba sucediendo, en ese instante, Chu Feng no tuvo tiempo para pensar en ello. Solo sabía que Kifendian, su hermano que lo ayudó muchas veces, iba a ser decapitado por la mansión del príncipe Qilin, con quien era leal. Chu Feng, la mansión del príncipe Qilin y la escuela Lingyun claramente se han unido. No solo quieren ocuparse de Kifendian, sino que también te obligan a aparecer. 10 días después, si no apareces por tu cuenta, pasarán por toda la provincia de Sura. Si todavía no pueden encontrarte, matarán a todos los que estén relacionados contigo. En este momento, debes hacer que las personas que te rodean que son importantes se instalen en un lugar extremadamente seguro. Solo después de eso podrás pensar cómo salvar al Kifendian, o de lo contrario morirás, incluso todos los que están a tu lado no vivirán. No piensen que la mansión del príncipe Qilin y la escuela Lingyun realmente los perdonarán aunque se destaquen para decir que han cortado su relación con ustedes. Si quieren matar a las personas que están a tu lado, tienen innumerables razones e innumerables métodos. Eso es porque este lugar era su territorio para empezar y nadie se atrevería a desafiar cualquier cosa que hagan. Eggy recordó gravemente que parecía saber qué cosas iba a hacer Chu Feng. Eggy, ¿dónde crees que es el lugar más seguro en el que debería instalarlos ahora mismo? Chu Feng examinó a los miembros actuales de la familia Chu que lo rodeaban porque realmente no quería que se vieran afectados por su culpa. En este momento, el mejor lugar para ir es el cementerio de los 1000 huesos. No solo el fundador Dragón Azura está allí para protegerlos, también existe el fondo de esencia que puede aumentar su cultivo, dijo Eggy. ¿Cementerios de los 1000 huesos? ¿Cómo es eso posible? El fundador claramente me dijo que mantuviera en secreto la noticia de que sobrevivía en su mundo, así que ¿cómo sería posible que él me permitiera acercar personas al cementerio de los 1000 huesos para vivir e incluso pedirle proteger la seguridad de mi familia? Chu Feng sintió que estaba demasiado loco. Algo así no se podría lograr. Idiota. Si fue antes, tal vez no sería posible. Pero es diferente ahora. El fundador tiene una solicitud para ti, por lo que no rechazará tu propia solicitud. Además, enviar personas cercanas al cementerio de los 1000 huesos equivale a aumentar las cartas que tiene en sus manos. Aumentando las cartas que tiene en sus manos. ¿Qué quieres decir con eso? Chu Feng no entendió. Piénsalo. El fundador tiene solicitudes para ti y quiere que te desarrolles para revivirlo. Pero con su naturaleza, él absolutamente no confiará en ti por completo. Pero si envías a las personas más cercanas a ti al cementerio de los 1000 huesos, si te opones a él, puede utilizar a tu familia como moneda de cambio para coaccionarte. Al menos, puede amenazarte para que lo ayudes sin jugar ningún truco. Esto equivale a entregarle a su familia al fundador Dragón Azura para que te amenace. Dado que es un tipo tan inteligente, debería ser capaz de entender claramente esta deuda. Entonces, ciertamente estará de acuerdo. No importa cuántas personas metas en el cementerio de los 1000 huesos, él estará de acuerdo, dijo Eggy. En ese instante, Chu Feng dudó un poco. Originalmente, no sentía mucho y solo le preocupaba si el fundador Dragón Azura estaría de acuerdo o no, pero después de escuchar el análisis de Eggy, también sintió qué pasaría si el fundador Dragón Azura realmente quería usarlo, enviando a su familia realmente estaba enviando ovejas a la boca de un tigre. Chu Feng. Tiempos extremos requiere métodos extremos. Solo puede garantizar su seguridad temporal si envía a su familia lejos de la provincia de Sur en este momento. Sin embargo, solo puede hacer esto para garantizar su seguridad temporal. ¿Puedes garantizar que estarán realmente seguros cuando abandonen la provincia? Con tu temperamento, incluso si sales de la provincia, sería difícil evitar hacer grandes enemigos. Quizás un enemigo mayor que la mansión del príncipe Qilin y la escuela Lingyun. Puedes escapar, pero ellos pueden escapar. Por lo tanto, debes organizar a tu familia adecuadamente para que no te preocupes por los problemas que vienen atrás. Aunque es muy posible que el fundador Dragón Azura te esté utilizando, ahora mismo, necesitas usarlo.
No importan los métodos que usa. Capítulo 304. Frescura y calidez de las emociones humanas. Debes entender claramente que antes de que puedas ayudarlo a revivir, él absolutamente no dañará a ninguno de tus parientes. Durante este periodo de tiempo, su familia estará absolutamente segura. En cuanto a tu talento, cuando te conviertas en un espiritista mundial de capa púrpura, ¿sientes que le temerás al fundador Dragón Asura? En ese momento, si realmente quiere ayudarte y no tiene intenciones maliciosas hacia ti, está bien. Pero si él quiere usarte y derribar el puente después de usarte, también podrías matarlo. Continuó Eggy. En ese instante, Chu Feng se sumió en profundos pensamientos. Sintió que las palabras que dijo Eggy tenían bastante sentido, pero esto se relacionaba con las personas cercanas a él, por lo que aún sentía que era un riesgo demasiado grande. Esta vez, te escucharé. Finalmente, después de un tiempo de seria consideración, Chu Feng aún sentía que el método de Eggy estaba bien. Entonces, ese día, Chu Feng escoltó a los miembros de la familia Chu hacia la escuela Dragón Asura y debido a que hoy era una situación especial, incluso si Chu Feng era un discípulo de la escuela, tenía que usar un sombrero cónico para ocultar su identidad. Antes incluso de ingresar a la escuela, en el camino mientras subía a la montaña, Chu Feng vio grandes cantidades de discípulos de la escuela Dragón Asura llevando bolsas en la espalda mientras se apresuraban hacia la montaña. Al mismo tiempo, pudo escuchar sus susurros. Al principio, pensé que la escuela iba a aumentar mucho y que tendría un gran futuro al ingresar a esta escuela. ¿Quién hubiera sabido que justo después de entrar, tuve que irme? Sí, gracias a un solo Chu Feng, nosotros y otros necesitamos transferirnos a otras escuelas. Él realmente debería morir. Ese es el Li Sanqing que es demasiado terco. Claramente, siempre y cuando se destacara y anunciara que la escuela Dragón Asura no tenía ninguna relación con Chu Feng, estaría bien. Pero quien hubiera pensado que se destacó y al final, dijo que la escuela Dragón Asura y Chu Feng iban a vivir y morir juntos. Maldita sea. ¿No solo nos está arruinando a todos? ¿Quién diría que no es así? La mansión del príncipe Qilin y la escuela Lingyun ya afirmaron que aquellos que no aclaran su relación con Chu Feng se encontrarían con la catástrofe del exterminio familiar. Al hacer esto, es igual al permitir que la escuela cumpla con el destino del exterminio escolar. Si no aclaramos rápidamente esta relación, también seremos arrastrados por ella. Realmente espero que Chu Feng sea arrestado rápidamente por la gente de la mansión y muera. Él realmente trae la muerte junto con él. No hablemos de esto y abandonemos rápidamente esta zona de desastre. Después de escuchar las palabras de esas personas, los dos puños de Chu Feng no pudieron evitar apretarse fuertemente. Sin embargo, después de eso, gradualmente se relajaron y abrieron, pero su rostro todavía era bastante feo. Cuando estaba en sus tiempos de gloria, todas esas personas estaban tratando celosamente de establecer una relación con él para aumentar sus capacidades de ostentación. Pero cuando Chu Feng estaba en su época de adversidad, fueron los primeros en escapar con la cola entre las piernas. Ni siquiera pensaron en la seguridad de Chu Feng, más bien, lo culparon por cortar su futuro. Chu Feng, después de pensarlo, hay una cosa que debo decirte. De repente, Chu Yue que estaba al lado de Chu Feng habló. ¿Chu Yue, qué es? Preguntó Chu Feng. Escuché que en el periodo anterior, Su Rou y Su Mei, las dos hermanas, anunciaron que aclararon su relación con usted y reconocieron a una persona como usted como una desgracia. Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, no dijeron esas palabras personalmente. Su padre, Suen, dijo esas palabras por ellas. Chu Yue habló. Milímetros. Entiendo. Chu Feng sonrió ligeramente y asintió con la cabeza. Aunque en la superficie, sus emociones no tenían demasiada posibilidad, un furioso bulto de ira se encendió en su corazón. Chu Feng, esa vieja lámpara inútil llamada Suen realmente necesita que alguien se ocupe de ella. Sugiero que lo traques seco para matarlo. Eggy sintió injusticia por Chu Feng. Tengo mis planes. Chu Feng no respondió sobre eso porque lo que estaba pensando no era cómo cuidar a Suen. Lo que estaba pensando era en qué situación se encontraban las hermanas Su Rou y Su Mei, y si estaban en peligro o no. Después de eso, con métodos especiales, Chu Feng logró llevar a los miembros de la familia Chu al área donde estaba el cementerio de los 1000 huesos. Pero en el camino, Chu Feng vio lo que era verdadero calor y frialdad de la actitud del mundo y frescura y calidez de las emociones humanas. Prácticamente todos los discípulos y los ancianos de la escuela Dragón Asura dejaron esa área para despejar su relación con Chu Feng y la escuela Dragón Asura. Después de llegar al cementerio de los 1000 huesos, Chu Feng no cayó con los miembros de la familia Chu. Primero abrió el túnel para ingresar antes que ellos porque tenía que obtener el permiso del fundador Dragón Asura.
Al principio, después de escuchar las palabras de Chu Feng, el rostro del fundador cambió mucho y hasta se enojó un poco. Aunque no habló, Chu Feng ya sintió sus intenciones de declinar. Sin embargo, después de declarar la importancia de esas personas para Chu Feng, el fundador fue sacudido. Al final, no solo concedió la petición de Chu Feng, incluso prometió que garantizaría la seguridad de los miembros de la familia Chu en el cementerio de los 1000 huesos. Para golpear la plancha mientras hacía calor, Chu Feng también aprovechó la oportunidad y solicitó que también permitiera que Li Sanqing y las otras personas de la escuela Dragón Azul ingresaran a este lugar para refugiarse. Esta vez, sin siquiera vacilar, el fundador Dragón Azul lo permitió. Entonces, después de acomodar a su familia en el cementerio, Chu Feng se fue y buscó a Li Sanqing, el anciano que estaba dispuesto a renunciar a todo por la escuela. En ese instante, Li Sanqing estaba de pie en la cima de un palacio mientras observaba hacia abajo desde arriba hacia los discípulos y los ancianos que lentamente abandonaban la escuela. Su Liu-Jun y los 6 protectores también estaban a su lado. Mientras miraban las grandes cantidades de corrientes humanas que surgían de la montaña, expresiones complicadas colgaban de los rostros de las personas mayores. Fue llamado el corazón humano, es difícil de predecir y los verdaderos sentimientos de uno se muestran cuando ocurre un desastre. Pero la verdad siempre hizo que el corazón le doliera. Las personas que siempre te siguieron, que te engañaron jurando lealtad, se fueron sin un solo cuidado de la justicia cuando enfrentaste una calamidad. ¿Quién había experimentado tal sentimiento? Si se van, se van. Es mejor para ellos irse. Con discípulos y ancianos como estos, la escuela Dragón Azul no tendrá manera de volverse verdaderamente poderosa. Su Liu-Jun temía que Li Sanqing tuviera cargas, así que fue a consolarlo. Oh, no hay necesidad de menospreciarme así, ¿no? ¿Por qué sentiría tristeza porque a los discípulos les gustan los que les quedan? En realidad, estoy muy feliz porque sé que mi juicio no es malo. Mira todos los discípulos que tuve buenas impresiones desde el principio. ¿No se quedan atrás? Li Sanqing giró la cabeza para mirar detrás de él. Cerca de allí, había 59 jóvenes discípulos centrales y 38 ancianos con una buena cultivación. Esas fueron las buenas plantas de semillero que Li Sanqing eligió de forma oculta. No solo esas personas tenían un buen talento para el cultivo marcial, sino que también tenían un corazón leal. Tuvieron el corazón para compartir las dificultades de la escuela Dragón Azul y el corazón para morir por ella. Con los hechos, probó que Li Sanqing no eligió a la gente equivocada. En los momentos en que la escuela iba a enfrentar la vida y la muerte, los discípulos se quedaron atrás. ¿A qué hora nos vamos de aquí? ¿Realmente no querrías que se queden aquí sin hacer nada mientras esperan la muerte, verdad? Preguntó su Liu-Jun. Por supuesto no. Esperamos hasta que no quede una sola persona, entonces comenzamos nuestro viaje. Debemos garantizar la supervivencia de las personas sobresalientes de mi escuela Dragón Azul. Solo ellos pueden revivir mi escuela. Li Sanqing respondió. Ah, me pregunto dónde fue ese chico Chu Feng. Espero que no le haya pasado nada. Su Liu-Jun miró hacia la distancia y un toque de preocupación apareció en sus ojos. Después de escuchar el nombre de Chu Feng, las caras de casi todos no pudieron evitar volverse emocionales. Oh, ¿ustedes ancianos están aquí mirando el paisaje? Pero justo en ese momento, una voz familiar de repente sonó detrás de Li Sanqing y los demás. Después de escuchar esa voz, sus caras se regocijaron y rápidamente cambiaron sus cuerpos. Después de ver a la persona claramente, sus rostros originalmente felices ya se volvieron incomparablemente extasiados. Capítulo 305, Dragón que viaja a través de 9 cielos. Chu Feng. ¿No te pasó nada? Esto es genial. Después de ver a Chu Feng, Li Sanqing y los demás estaban infinitamente emocionados. Rápidamente se acercaron y comenzaron a mirar hacia arriba y hacia abajo, con cuidado y con detalles como si tuvieran mucho miedo de que sufriera lesiones. ¿No estoy bien ahora? Chu Feng se rió entre dientes y después de eso, miró a los ancianos y discípulos detrás de ellos y le dijo a Li Sanqing. Director, ¿estas son las buenas plántulas que dijiste antes? No está mal. Por supuesto. No importa qué hora sea, mis ojos no estarán mal. Sin embargo, esta vez, parecías haber causado un gran problema. Parece que todos nosotros tendremos que ir con usted en algunos días de dificultad y falta de vivienda. Li Sanqing sonrió mientras palmeaba el hombro de Chu Feng. Aunque dijo esas palabras en la superficie, no tenía ni la más mínima intención de culpar a Chu Feng. Me temo que ninguno de ustedes tendrá un día difícil y quedará sin hogar ahora. Chu Feng se rió entre dientes y dijo. Chu Feng, chico, ¿de qué estás hablando? Después de escuchar esas palabras, Li Sanqing y los demás no pudieron evitar sentirse desconcertados. Solo síganme.
Mientras hablaba, Chu Feng quiso irse, pero luego detuvo sus pasos, se giró hacia las buenas plántulas que Li Sanqing recogió y dijo, llámalos también. La multitud no sabía lo que Chu Feng estaba haciendo, por lo que incluso después de que Chu Feng los trajo a ese bosque, todavía estaban perdidos y confundidos. Solo hasta que Chu Feng comenzó a establecer una formación espiritual para condensar una entrada de formación espiritual, reaccionó Su Liu-yun. Con una cara asombrosa, señaló la entrada de formación espiritual que Chu Feng puso con incredulidad y dijo, Chu Feng, tú no habrás resuelto el misterio del cementerio de los 1000 huesos y encontraste su entrada, ¿verdad? Chu Feng, ¿es cierto? ¿Abriste el cementerio de los 1000 huesos? Al ver eso, Li Sanqing y los demás también se acercaron rápidamente para preguntar. En cuanto a los demás, sus caras cambiaron mucho y el asombro los llenó. ¿Qué tipo de lugar era el cementerio de los 1000 huesos? Era una leyenda de la escuela Dragón Asura. No había una sola persona en la escuela que no supiera sobre el cementerio, pero nadie podía encontrarla. La gente que vio el cementerio de los 1000 huesos murió en su mayoría. Se dijo que solo un pequeño número de personas no murió, pero se convirtieron en idiotas que se volvieron locos. Si Chu Feng realmente abrió el cementerio hoy, eso fue igual a resolver el misterio sin resolver de casi 1000 años de la escuela Dragón Asura. Eso, naturalmente, hizo que las personas lo esperaran, pero también sintieron que era inconcebible y difícil de creer. Mientras se enfrentaba a las expresiones de anhelo de la multitud, Chu Feng finalmente sonrió levemente y asintió con la cabeza, luego dijo, encontré realmente el cementerio de los 1000 huesos, pero no he resuelto el misterio allí. Sin embargo, tengo buenas noticias para contarles a todos aquí. Todos pueden sobrevivir debajo de este lugar. Debido a la estructura especial en esa área, está absolutamente bien incluso si todos viven allí durante decenas de años. Al esconderte debajo, la gente de la mansión y la escuela Lingyun seguramente no podrá encontrarlos, mucho menos dañarlos. Además, en ese lugar, también hay algo que puede ayudar a todos a hacer avances rápidamente. Los beneficios que eso aporta no se pueden comparar con los medicamentos origen o los profundos. Sin embargo, lo más importante es que debajo, todos también verán a una persona. Una persona que indudablemente no esperarás. Chu Feng, ¿quién es? Si Chu Feng, ¿quién más puede estar aquí? No agites el suspenso. Las personas cuya sangre comenzó a hervir por las palabras de Chu Feng estaban extremadamente ansiosas por saber qué persona realmente estaba allí para poder dejar que causara tanto suspenso. El fundador de la escuela Dragón Asura, dijo tranquilamente Chu Feng. ¿Qué? Chu Feng, ¿qué acabas de decir? Dígalo de nuevo. Después de escuchar esas palabras, casi todos los alumnos se encogieron de repente y no se atrevieron a creer las palabras que acababan de escuchar. En este momento, el fundador Dragón Asura está debajo de aquí. Chu Feng lo reiteró con énfasis. Chu Feng, ¿qué broma es esto? 1000 años han pasado desde la creación de la escuela. ¿Cómo es posible que el antepasado todavía esté sobreviviendo? Un anciano no creyó las palabras que dijo Chu Feng. Correcto. Chu Feng, hay algunas palabras que no puedes decir al azar. En realidad, muchas personas tampoco lo creían. Si no crees, sígueme y ven. Mira, entonces lo sabrás. Chu Feng sonrió levemente y no explicó nada. Entró en la formación del espíritu primero. Después de ver desaparecer a Chu Feng, Li Sanqing y los demás se pusieron aún más nerviosos. Primero se miraron durante un rato y luego de eso, se arreglaron la ropa. Cuando sintieron que eran extremadamente ordenados, siguieron los pasos de Chu Feng y bajaron. Después de pasar por la formación espiritual, descubrieron que Chu Feng estaba de pie frente a ellos mientras sonreía y los miraba. Al lado de Chu Feng, había otra persona parada allí. Un anciano que también tenía una sonrisa en su rostro. Ese anciano vestía una túnica azul, tenía una varita mágica en la mano, todo su cuerpo emitía un tenue resplandor y también emanaba una aura extremadamente fuerte, como un santo. El discípulo Li Sanqing, el 22º director de escuela Dragón Asura, rinde homenaje al fundador de la escuela. En ese instante, el excitado cuerpo de Li Sanqing temblaba y se arrodilló apresuradamente en el suelo y le rindió sus respetos al fundador Dragón Asura. En cuanto a los 6 protectores y los otros ancianos y discípulos, estaban tan conmocionados que no podían cuidarse solos. Era como si estuvieran llegando a un reino de sueños mientras miraban fijamente al fundador. Incluso pensaron que todo lo que tenían frente a sus ojos no era cierto y solo después de un largo tiempo lentamente recuperaron el sentido, rápidamente se arrodillaron y le hicieron sus mejores respetos al fundador Dragón Asura. Todos, levántense. Tranquilícense. En cuanto al fundador, no tenía la más mínima arrogancia cuando empujó a Li Sanqing y los demás hacia atrás.
Después de eso, el fundador presentó los beneficios de la fuente de esencia a Lee Sanking y a los demás y les dijo cómo cultivarse dentro de ella. Después de conocer los abstrusos efectos de la fuente, todos estaban extremadamente emocionados porque eso podría permitir que su cultivo aumentara enormemente. Especialmente Lee Sanking. Incluso tenía la esperanza de atacar hacia el inalcanzable reino celestial. Sin embargo, nadie se atrevió a preguntar por qué el fundador Dragón Azul aún vivía, a dónde lo llevó el cementerio de los 1000 huesos, o de dónde vinieron las varias decenas de miles de huesos porque ellos, que respetaban incomparablemente al fundador de la escuela, no se atrevieron a preguntar sobre esas cosas en situaciones en las que el fundador Dragón Azul no hablaría al respecto. Después de entender todo, Lee Sanking y los demás comenzaron a trasladar los bienes importantes de la escuela al cementerio de los 1000 huesos. Incluso acumularon una gran cantidad de alimentos y recursos porque no sabían cuánto tiempo vivirían ahí. Mientras Lee Sanking y los demás estaban ocupados con todo eso, el fundador Dragón Azul llamó a Chu Feng a un rincón más tranquilo y le dijo: Chu Feng, debido a mi cuerpo especial, no tengo forma de salir del cementerio de los 1000 huesos, así que me temo que no puedo ayudarte con la situación en la que te encuentras esta vez. Sin embargo, tengo un regalo para ti. Tal vez en momentos críticos de peligro, puede proteger su vida. Mientras hablaba, el fundador señaló con su dedo hacia la frente de Chu Feng. En ese instante, la cara de Chu Feng cambió instantáneamente y una locura de felicidad surgió en sus dos ojos. Porque el fundador estaba actualmente imbuyéndole una habilidad marcial. Fue una habilidad marcial corporal muy profunda. Aunque el rango de la habilidad marcial no estaba etiquetado, aunque Chu Feng aún no lo había cultivado, conociendo los métodos de cultivo de esta habilidad marcial, sabía que era una habilidad marcial corporal mucho más profunda que la técnica Imperio Celestial. Dentro de las muchas habilidades marciales que he creado en mi vida, esta es la que más me complace, pero también es la más difícil de cultivar. Es una habilidad marcial corporal que puede resistir el aire para caminar, pero es diferente de las habilidades marciales corporales convencionales. No se mueve de acuerdo a las propias habilidades físicas. Se basa en la habilidad marcial misma para viajar hacia adelante. No he determinado la clasificación de esta habilidad marcial porque se ha acercado infinitamente a las habilidades marciales de rango 9, pero en realidad, aún se mantiene entre eso y el rango 8. Esta no es la única habilidad marcial de rango 8 en este continente, pero es la habilidad marcial más fuerte que puedo crear. Por lo tanto, no estaba satisfecho con eso y no le puse rango, ni se lo transmití a nadie. Sin embargo, si puedes entenderlo, sin duda se convertirá en tu mejor habilidad salvavidas. Mientras puedas dominarlo con destreza, creo que muy poca gente puede alcanzarte. El fundador Dragón Azura dijo seriamente. Ancestro, ¿hay algún nombre para esta habilidad marcial? Chu Feng ya entendía en general los misterios de la habilidad marcial. Fue exactamente como él dijo que era. Una habilidad marcial no ordinaria. Era incomparable a las habilidades marciales corporales típicas, como la técnica Imperio Celestial. Mientras se enfrentaba a la pregunta de Chu Feng, el fundador Dragón Azura solo sonrió levemente y dijo: Dragón viajando a través de los 9 cielos. Capítulo 306, Padre de Corazón Negro. Después de ayudar a su familia, Lee Sanking y los demás a instalarse, Chu Feng dejó la escuela Dragón Azura y se dirigió a Ciudad Vermilion porque actualmente, dentro de la provincia Azura, todavía había 2 personas más que Chu Feng no podía dejar ir. Eran Su-Ro y Su-Mei, las 2 bellas hermanas. Confiando en su agudo poder espiritual, cuando Chu Feng llegó a la Ciudad Vermilion, descubrió que en realidad había capas de detección de formaciones espirituales colocadas por un espiritista de capa gris y dentro de Ciudad Vermilion, sentía que había muchas personas que no pertenecían a ella escondidas dentro. Todo eso le dijo a Chu Feng que la actual Ciudad Vermilion era muy posiblemente una trampa, pero que tenía que saltar a la trampa que no podía salvar a las 2 hermanas Su-Ro y Su-Mei. Chu Feng se coló y fue a las residencias de Su-Ro y Su-Mei, pero descubrió que las 2 no estaban allí. Debido a eso, Chu Feng no pudo evitar comenzar a preocuparse y al final, se coló en la residencia de Suen y quería encontrar algunas pistas de él. De hecho, los cielos no defraudan a los que persisten y no mucho después de que Chu Feng ingresara furtivamente en el palacio de Suen, él se apresuró a regresar desde el exterior e incluso llegó a 3 invitados. Era el espiritista mundial de capa gris de la escuela Ling Yun. En cuanto a las otras 2 personas, ambos eran ancianos. Uno tenía cabello negro tan negro como la tinta y el otro tenía cabello blanco tan blanco como la nieve. Eran los mejores expertos de la escuela Ling Yun, 2 de los 12 protectores. De hecho son las personas de la escuela Ling Yun. Veamos con qué trucos están jugando todos. Chu Feng no salió inmediatamente a interrogar a Suen.
Ocultó su aura, se escondió en una esquina y silenciosamente observó cada movimiento y acción de las tres personas. Milords, por favor siéntense. Después de entrar al salón, Suen era como un sirviente sumiso y él asintió e hizo una reverencia hacia las tres personas de la escuela Lingyun mientras le servía el té. Por primera vez, Chu Fen descubrió que el señor de la ciudad tenía habilidades de arranque de nivel tan alto. Señor Suen, parece que lo que dijiste no era muy cierto. Dijiste que Chu Fen ama a tus dos hijas tanto que podría ir entre la vida y la muerte por ellas. Entonces, después de saber que sus dos hijas cortaron su relación con él, sin duda debe venir aquí para preguntar por qué. ¿Pero por qué, después de tantos días, no hay noticias sobre Chu Fen? Preguntó el protector de cabellos blancos. Tal vez Chu Fen tiene un amor débil y poca rectitud, o ya escapó de la provincia sur y dejó a mis dos hijas atrás. Suen se rió entre dientes y explicó. Entonces eso significa que tus dos hijas realmente han amado a la persona equivocada. Pero incluso si viene Chu Fen, solo se enviaría a la muerte. Señor Suen, tus dos hijas son dos bellezas raras, pero lamentablemente han sido contaminadas por Chu Fen y todavía no están dispuestas a cortar su relación con él incluso hasta ahora. Temo que esto afecte el futuro desarrollo de su familia Su. Después de todo, esta vez, es el señor de la mansión del príncipe Qilin hablado y quiere matar por completo a todas las personas relacionadas con Chu Fen. El protector de pelo negro habló. Milord, después de escuchar esas palabras, Suen estaba asustado. Él quería explicarlo, pero no sabía cómo y comenzó a tartamudear. Oye, señor Suen, no necesitas tener miedo. En realidad, ahora mismo, tengo un método que puede salvarte tanto a ti como a tus dos hijas. El anciano de cabello negro sonrió y dijo. Milord, por favor. Suen preguntó rápidamente. Aunque las tres personas frente a él eran personas de la escuela Lingyun, debido a que su fuerza era autoritaria y tenía una relación cercana con la mansión del príncipe Qilin, Suen realmente no se atrevió a ofenderlos. Por el contrario, él tenía mucho miedo. Mientras miraba el rostro de Suen lleno de miedo, el anciano de pelo negro dijo, quienes te lastimaron fueron tus dos hijas y las que pueden salvarte siguen siendo tus dos hijas. Sin ocultar la verdad, el señor espiritista mundial de mi escuela Lingyun aún no se ha casado, incluso hasta esta fecha. Sin embargo, fue amor a primera vista hacia tus dos hijas. Si se casa con tus dos hijas, ¿quién se atrevería siquiera a tocar a tu familia Su? El protector de pelo negro habló. Ciertamente. Recibí una noticia secreta y fue que el espiritista místico de capa gris de la mansión del príncipe Qilin desapareció repentinamente. En este momento, no hay absolutamente ninguna información sobre él y es muy posible que se haya encontrado con la desgracia. Entonces, dentro de las fronteras actuales de la provincia Sura, nuestro señor espiritista es el único de capa gris. Incluso la mansión del príncipe Qilin lo trata respetuosamente. Suen. Si contraes el matrimonio entre nuestro señor espiritista con tus hijas, en el futuro, tu familia Su ciertamente crecerá mucho. Justo en ese momento, el protector de pelo blanco habló para urgir también. Señor espiritista, ¿realmente quieres casarte con mis dos hijas? Suen también se sorprendió cuando se enfrentó a las noticias repentinas. Está bien. Señor Suen, si está dispuesto a casárseme con su Rogue y su Mei, ciertamente no lo trataré mal. Pero tal vez estaba demasiado emocionado y feliz, el espiritista mundial de capa gris se quitó la capucha que estaba cubriendo su rostro y revelando su apariencia incomparablemente fea. Tenía que decirse que las miradas del viejo eran extremadamente feas. Nariz de camarón, ojos triangulares, cabeza de calabaza, cara picada de viruela y hasta estaba calvo. Después de ver la apariencia del espiritista mundial de capa gris, Suen instantáneamente tomó un soplo de aire frío. Lo más probable es que también fuera la primera vez que veía a un viejo tan feo. Pero después de recordar su identidad especial, fuerza poderosa y fuerte formación, reprimió con fuerza su expresión de sorpresa y dijo mientras sonreía, no solo será un honor para mí desposar a mis hijas con usted, señor espiritista mundial, también será el honor de los antepasados de mi familia Su. Mientras hablaba, Suen se fue. Poco después de que Suen se fue, el protector de pelo blanco le habló al espírita mundial de la capa gris. Milord, ¿vas a casarte realmente con esas hermanas? En este momento, el director de la escuela y el señor de la mansión han dado una orden de muerte y siempre que la persona tenga una relación cercana con Chu Fen, no importa si anunciaron que le cortaron la relación o no, todavía debían ser decapitados. Realmente no me entiendes bien, pero no entenderé el personaje del señor director. Sin embargo, su Rogue y su Mei son bellezas raras. Dentro de todas las chicas que he visto, estas dos chicas son absolutamente las más hermosas.
La única persona que se puede comparar con esos dos es solo Ian Ruyu de la escuela doncella de Jade. Sería una verdadera lástima si esas bellezas fueran asesinadas. Pero, ¿no sería una vergüenza más grande no experimentar como saben? En un momento cuando Sue las llame, aprovecharé esa oportunidad y las llevaré a mi habitación. Ustedes dos también vengan a disfrutar estas bellezas raras. El espírita mundial de la capa gris sonrió y dijo lascivamente. Jaja, gracias señor espírita mundial. Después de escuchar las palabras del espiritista mundial, los dos viejos protectores también fueron infinitamente felices y revelaron también sonrisas lujuriosas. Hubo incluso algunas reacciones de la parte inferior del cuerpo. Se pudo ver que los dos ya tenían intenciones maliciosas hacia las hermanas Zurou y Sumei. Maldita sea. Estos tres chicos lascivos tienen planes con mi Zurou y Sumei. Más tarde, ciertamente haré que todos paguen el precio. Chu Feng, que estaba escondido en un rincón y vio cada cosa, ya estaba consumido por la ira y los crujidos sonaban por el apretar de sus puños. También está ese Suen. Él es el más inútil. Chu Feng, debes terminar con él o de lo contrario, quién sabe cómo engañar a tu Zurou y Sumei otra vez. La carita de Eggy también se enrojeció por la ira mientras rechinaban los dientes. Ella realmente no podía aceptarlo. Suen, como padre, estaba vendiendo sus propias hijas de esa manera. No te preocupes. Ni siquiera uno debería pensar en escapar. En realidad, incluso si Eggy no se lo recordaba, Chu Feng ya estaba decidido. Hubo que decir que la eficiencia de Suen en el trabajo fue bastante rápida y con un momento dividido, se volvió a abrir la puerta cerrada. Con una cara llena de solicitud, Suen entró y había incluso dos bellezas con una belleza absoluta y figuras extremadamente buenas detrás de él. Eran Zurou y Sumei. Capítulo 307, nervios que pueden cubrir el cielo. Después de que Zurou y Sumei aparecieron, las expresiones de los tres viejos de la escuela Lingyun cambiaron instantáneamente. Todos y cada uno de ellos sonrieron como si una flor floreciera en sus corazones y toda la ira fuera liberada. Sus ojos obscenos comenzaron a dar vueltas al azar mientras barrían sin descanso los rostros de absoluta belleza de Zurou y Sumei, así como sus figuras dignas de orgullo. Hermosas. Muy hermosas. Señor Suen, realmente dio a luz a un par de buenas hijas. El espiritista mundial de capa gris ya no tenía la forma de un personaje grande. Se frotó las manos, se pasó la lengua por los labios y caminó hacia Zurou y Sumei. Mi señor padre, ¿dónde está Chu Feng? ¿A dónde fue Chu Feng? Sin embargo, Zurou y Sumei ni siquiera prestaron atención a los tres ancianos y con expresiones emocionadas, buscaban la figura de otra persona dentro de la habitación. Chu Feng. Chu Feng no está aquí. Incluso si se atreve a aparecer en este lugar, solo será un cadáver helado. Después de escuchar las dos palabras Chu Feng, el rostro del espiritista mundial de la capa gris se puso un poco feo porque sabía que las hermanas Zurou y Sumei ya le habían dado sus corazones. Entonces, por celos y envidia, realmente odiaba a Chu Feng directamente hasta los huesos. Suen, ¿nos has engañado de nuevo? ¿Qué razón tienes al traernos a este lugar? En ese instante, Zurou fue la primera en reaccionar. Señaló a Suen y le preguntó. Ella ya no llamaba a Suen padre porque realmente sentía que el hombre frente a sus ojos no era digno de ser su padre. ¿Razón? Suen, ¿todavía no se lo ha contado? El espiritista mundial de capa gris primero miró a Suen, luego sonrió a Zurou y Sumei, y dijo. Mis dos preciosas, tu padre ya ha aceptado dar a las dos para mí. A partir de ahora, ustedes dos son mías. ¿Qué? Suen, ¿es esto cierto? Después de escuchar esas palabras, Zurou se convirtió, sin duda, aterrorizada. Padre, ¿cómo puedes tratarnos así? ¿Nos tomas como tus hijas? Al mismo tiempo, la pequeña cara de Sumei, normalmente linda, palideció por la ira. Incluso sus ojos se ruborizaron levemente porque en estos últimos días, las hermanas verdaderamente aguantaron bastantes errores. Ah, pequeña Rou, pequeña Mei, yo como tu padre estoy haciendo esto por tu bien. Chu Feng cometió crímenes y traición. Él se había unido a Qi Fengyan para asesinar al señor de la mansión. No hay lugar para él dentro del continente de las 9 provincias. Tarde o temprano, será atrapado y ejecutado. En cuanto a ustedes dos, su relación con Chu Feng antes era demasiado estrecha. Si la relación no se corta por completo, solo serás arrastrado por él. Sin embargo, en este momento, el señor espiritista mundial tiene sus ojos puestos en ustedes dos y está dispuesto a tomarlas como esposas. No solo es buena suerte para ti, también es buena suerte para nuestra familia Su. Explicó Suen. Basura. Ni siquiera eres una persona. No eres digno de ser nuestro padre. Zurou señaló a Suen y furiosamente insultó. Padre, nunca hubiera pensado que eras este tipo de persona. Realmente me siento avergonzado de tenerte como mi padre.
Sumei también tenía una cara llena de agravio. Está bien, Suen, tus dos hijas son muy tercas. Tengo que arreglarlas o si dicen tonterías en el futuro, incluso yo no puedo protegerlas. En ese instante, el espiritista mundial de capa gris estaba un poco impaciente. Con un pensamiento, una capa de formación espiritual rodeó su Rogue y Sumei en su interior. No importa cuánto lucharon, no tuvieron poder para escapar. Al mismo tiempo, el protector de cabellos negros y el protector de cabellos blancos también arrojaron a Zurro y Sumei que fueron atados por formaciones espirituales sobre sus hombros. Mientras hablaban, los tres viejos comenzaron a salir del palacio. Milord, al ver la actitud de los tres viejos, Suen, que tenía bastantes experiencias de la vida, comprendió al instante qué iban a hacer los tres viejos. Rápidamente caminó hacia adelante y tenía mucho miedo de que los tres viejos mancharan a sus propias hijas así como así. Suen, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres que tu familia sea como la familia Gon de la ciudad Tortuga Negra, exterminar a toda tu familia? Al ver que Suen se había atrevido a obstruir, la cara del espiritista mundial de la capa gris se hundió instantáneamente. Yo no me atrevo. Eso aterrorizó a Suen y rápidamente se apartó del camino y lo negó. Incluso se disculpó de inmediato. Pero después de ver las miradas de Zurro y Sumei llenas de odio y sus ojos enrojecidos, Suen aún mordió los dientes y dijo: sin embargo, mis dos hijas aún son jóvenes, si no te atreves, entonces cállate. Si molestas mi interés, aniquilaré a tu familia Su. El espiritista mundial de capa gris bufó fríamente, luego pasó la puerta y salió. Pero justo en ese momento, una formación espiritual sin límites de repente envolvió la sala principal y bloqueó el camino de los tres viejos de la escuela Lingyun. Cuando se enfrentaron a tal cambio, causó que el protector de cabellos blancos y el protector de cabellos negros se quedaran estupefactos, se dieron la vuelta y le dijeron al espiritista mundial de capa gris: Milord, ¿qué estás haciendo? Esto no fue puesto por mí. El espiritista mundial de capa gris se sorprendió al ver que la formación del espíritu que envolvía la sala principal no era solo una formación espiritual de color gris, la calidad de la formación era bastante mejor que la suya. Ustedes tres cosas viejas realmente tienen nervios que pueden cubrir el cielo. ¿Te atreves siquiera a tocar a mi gente? Justo en ese momento, una voz fuerte y clara resonó de repente en la sala principal. Después de escuchar esa voz sonar, las caras de casi todos en la escena cambiaron mucho y después de mirar hacia la dirección de la voz, se quedaron aún más atónitos. Chufeng, ¿eres tú? Mientras miraban al joven parado en la esquina del salón principal, los tres ancianos de la escuela Lingyun se sorprendieron incomparablemente. Nunca hubieran pensado que Chufeng, a quien buscaban tan concienzudamente, en realidad aparecería frente a ellos solo. Cuando Zurro y Sumei lo vieron, sus caras estaban llenas de alegría, pero después de la alegría, las caras de las hermanas estaban llenas de preocupación. Fue porque los tres viejos monstruos de la escuela Lingyun eran realmente muy fuertes. A pesar de que sabían que Chufeng tenía tanto poder de batalla que podía elevarse al cielo, todavía estaban preocupadas de si sería capaz de derrocar a los tres viejos o no. Sin embargo, en comparación con ellos, Suen tenía una cara llena de terror y el miedo llenaba sus ojos. Incluso su cuerpo temblaba porque realmente le tenía demasiado miedo a Chufeng. Especialmente cuando recordó la identidad de Chufeng del señor capa gris y después de recordar la advertencia que le dio, estaba aún más asustado. Verdaderamente, no se puede encontrar incluso después de buscar en los confines del mundo, sin embargo, no se requiere ningún esfuerzo para obtenerlo. Chufeng, estábamos buscando tanto por ti, pero ahora realmente te envías directamente a la puerta. En ese día, Kifendian te salvó. Hoy, veamos quién te salvará esta vez. El protector de cabello blanco estaba incomparablemente enojado y la escena de Chufeng matando a Duguayun ese día todavía estaba clara en su mente. Mientras pensaba en eso, la ira dentro de su cuerpo comenzó a surgir en todas partes. Después de que apareció ya no podía controlar sus propias emociones. Él atacó primero. Antes de eso, arrojó a Zurro que estaba sobre su hombro a Suen, luego emanó su aura del noveno nivel del reino profundo, y con un salto, se abalanzó sobre Chufeng. Chufeng, hoy se llamará devolver una deuda de sangre con sangre. Al mismo tiempo, el protector de pelo negro también arrojó a Sumei que estaba sobre su hombro a Suen. Mostró una profunda habilidad marcial corporal y además de una salvaje habilidad de ataque marcial, oprimió a Chufeng. Esos dos, como se esperaba como parte de los famosos 12 protectores de la escuela Lingyun, estaban realmente en la cima del reino profundo, e inmediatamente después de que saliera el poder de los ataques, todo el palacio temblaba como si se dividiera en cualquier momento. Si no fuera por la formación espiritual que Chufeng entendió, todo el palacio habría sido destruido. Chufeng.
Después de sentir la horrible fuerza de las dos personas, las pequeñas caritas de Zurou y Sumei estaban completamente muertas de miedo. No pudieron evitar gritar y tenían mucho miedo de que Chu Feng fuera incapaz de bloquear los ataques. Bang, pero justo en ese momento, el cuerpo de Chu Feng se movió y el suelo debajo de sus pies no pudo evitar temblar. Después de eso, una ráfaga de presión sin límites llegó con eso. Las manos de Chu Feng se convirtieron en una garra de águila y de repente se estiró y se encerró en las gargantas de ambos protectores. Entonces su brazo se agitó y con un golpe, los dos se estrellaron ferozmente en el suelo. El gran poder los golpeó hasta el punto en que la sangre brotó de sus bocas y los huesos de todo su cuerpo se hicieron añicos. Después de que los dos ancianos aterrizaron en el suelo estando medio muertos, Chu Feng escupió con desprecio y fríamente dijo: "Lo que debes estar pensando es si hay alguien que pueda salvarte". Capítulo 308. Intención de asesinato opresivo. Chu Feng, tú, al ver a los dos protectores en la cima del reino profundo ser derrotados por Chu Feng con un solo golpe, el espiritista mundial de capa gris mostró sus dientes y su expresión de terror fue llamada maravillosa. Pero fue bastante comprensible después de pensarlo detenidamente. Después de todo, no importa cuán más fuertes fueran los dos protectores, no eran absolutamente más fuertes que Du Guoyun. Si Du Guoyun ni siquiera podía derrotar a Chu Feng, ¿cómo podrían ellos dos ser capaces de hacerlo? Wosh, pensando en ese punto, el espiritista mundial de capa gris no atacó a Chu Feng y en cambio, usó una habilidad marcial extremadamente fuerte para atacar la formación del espíritu que Chu Feng puso. Él realmente quería escapar. Pero mientras se enfrentaba a la miserable apariencia del espiritista mundial de la capa gris, Chu Feng no le hizo nada. Solo se quedó donde estaba y silenciosamente lo miró, como si estuviera mirando a un payaso divertido. Bum bum bum, maldición, maldición. A pesar de atacar una y otra vez, a pesar de una capa de ondas después de que el otro se extendió, a pesar de que el espiritista mundial de la capa gris agotó todo lo que tenía y utilizó todo tipo de métodos, no tenía forma de romper la formación espiritual que Chu Feng puso. Le hizo sentir un poco de pánico y enojo. De repente, el espiritista mundial de la capa gris se volvió y se convirtió en una ráfaga de viento. Corrió hacia Zurou y Sumei. Como no tenía ningún resultado al escapar, planeaba utilizarlas como rehenes. HMPH. Pero ¿cómo podría Chu Feng darle esa oportunidad? Con un destello de luz bajo sus pies, en un abrir y cerrar de ojos, llegó frente a Zurou y Sumei. Después de eso, lanzó un puñetazo contra el espiritista mundial y aterrizó directamente sobre su pecho. ¡Ah! Un fuerte poder forzó al espiritista mundial de la capa gris de regreso. Los ruidos crepitantes provenían de su pecho e incluso sus órganos internos estaban siendo aplastados y desmoronados. Ese dolor fue realmente desgarrador. Sin embargo, eso fue solo el comienzo. ¿Cómo dejaría Chu Feng tan fácilmente a cualquiera que tuviera alguna idea con sus mujeres? Antes de que el espiritista mundial de capa gris incluso aterrizara, con la velocidad del rayo, se lanzó detrás de él de nuevo. Agarró su bata y ferozmente lo arrojó al suelo. Después de que cayera, Chu Feng primero sacó su pie izquierdo, y con ruidos crujidos, le rompió la pierna izquierda. Luego, su pierna derecha también se dejó caer repentinamente y con más ruidos crujidos, se rompió la pierna derecha. Después de eso, Chu Feng agarró su zona de la entrepierna. Él sostuvo firmemente la vulgar cosa en su mano. Ah. Chu Feng, ¿qué vas a hacer? Con eso, el espiritista mundial de capa gris entró en pánico. No importaba si eran las otras partes del cuerpo, ya que él podía sanarlas. Pero si ese lugar fue destruido, no había forma de recuperarlo. Los genitales fueron la raíz de la vida. Con esas cosas no se pueden bromear con. ¿Hacer qué? Este es el resultado de tocar a mis mujeres. Serás un eunuco cuando estés vivo y difícil de ser un fantasma cuando estés muerto. Mientras Chu Feng hablaba con cara de fiereza, su mano se apretó de repente. Con un tu, se roció una gran cantidad de sangre y salió disparada de su mano. Esa cosa estaba comprimida en sangre. Ah. El dolor bajo su ingle causó que el espiritista mundial de capa gris chillara interminablemente y llorara miserablemente porque eso no era solo dolor físico. También fue el dolor en su alma. Sabía que su vida había terminado e incluso si podía seguir viviendo, estaba destinado a convertirse en una persona lisiada. Entonces, le gritó en voz alta a Chu Feng, mátame. Mátame. Incluso si me convierto en un fantasma, no te perdonaré. No te preocupes. Incluso si no te declaras, aún te mataría. Chu Feng sonrió fríamente, formó un puño con una mano y la lanzó hacia la cabeza del anciano. Con un golpe, su cráneo explotó como una sandía y estalló en pedazos. HMM.
Justo en ese momento, de repente, un rayo de luz que era bastante difícil de detectar surgió de la cabeza explotada. Chu Feng ya estaba preparado para esa situación. Levantó la mano y la luz fue agarrada en su mano. Maldición, Chu Feng. Déjame ir, déjame ir. En ese instante, dentro de la palma de la mano de Chu Feng, la voz del espiritista mundial de capa gris volvió a sonar. Pero esta vez, dentro de su voz, ya no tenía el corazón para desear morir. Por el contrario, contenía un miedo incomparable. Fue la conciencia que condensó antes de morir. Mientras la conciencia estuviera allí, él sería capaz de sobrevivir. Pero si ésta fuera destruida, ciertamente moriría por completo. HMPH. Recuerdo que te dije que ni siquiera podría ser un fantasma. Chu Feng sonrió fríamente y su mano repentinamente se apretó. Esta vez, el espiritista mundial de capa gris hizo su último llanto miserable y dejó para siempre el mundo. Después de matar al espiritista mundial de capa gris, Chu Feng caminó hacia los otros dos protectores que aún sobrevivieron con algunas respiraciones. Llegó frente a ellos y preguntó, ¿dónde está Qifeng-Yan en este momento? No lo sé. El protector de cabellos negros aulló ferozmente y tenía una cara llena de resolución. Puchi, pero antes de que terminara de hablar, Chu Feng levantó los pies y aplastó por completo la cabeza. ¿Qué hay de ti? ¿Sabes dónde está Qifeng-Yan en este momento? Chu Feng miró hacia el protector de pelo blanco. No, no me mates. Te contaré todo lo que sé, te contaré todo lo que sé. Habla ahora. Qifeng-Yan entró al reino celestial y eso causó que el dueño de la mansión del príncipe Qilin estuviera extremadamente nervioso. Estaba nervioso de que amenazara su posición, así que envió sus manos con el director de mi escuela, Yan Yangtian, y lo capturó. Entonces, con Qifeng-Yan cometiendo traición como la razón, lo encerraron. En unos días más, será ejecutado. En este momento, está encarcelado dentro de la mansión del príncipe. Puchi. Sin embargo, Chu Feng pateó bruscamente y como el protector de pelo negro, murió de la misma manera. Después de matar a los tres, Chu Feng tomó sus sacos cosmos de sus cinturas, luego absorbió y refinó su energía de la fuente. Solo entonces lanzó su mirada hacia Suen y caminó lentamente hacia él. En ese momento, los pies de Suen temblaban. Todo ese cuerpo estaba temblando. Después de que él, que en un principio temía a Chu Feng, lo vio personalmente matar a los tres expertos en el apogeo del reino profundo con métodos despiadados, realmente podía imaginar cuán miserable sería su muerte. Pues de repente, el señor de la ciudad Vermilion se arrodilló e hizo una reverencia interminable a Chu Feng. Chu Feng, por favor sálvame, por favor sálvame. Estaba realmente forzado y no tenía otra opción. No tenía intenciones de hacerte daño. Por el bien de la pequeña Rogue y la pequeña Mei, por favor ahorra mi vida y dame la oportunidad de cambiar y empezar de nuevo. Está bien, no importa lo que me hagas a mí, Chu Feng. Sin embargo, ignoró la felicidad de sus hijas muchas veces para poder seguir viviendo en este mundo. Realmente no estás calificado para ser un padre. Chu Feng lentamente caminó hacia allí con una intención de matar opresiva. Pequeña Rogue, pequeña Mei, suplica rápidamente por mí. Sé que he cometido un error y no los obligaré a hacer nada más en el futuro. Las escucharé a las dos sin importar lo que haga. Viendo que era inútil rogarle a Chu Feng, Suen subió hacia su Rogue y su Mei, abrazó las piernas de sus dos hijas y comenzó a llorar. Chu Feng, no mates a mi padre. No importa cuántos miles o decenas de miles de errores cometió, sigue siendo nuestro padre. Él es el único miembro cercano de la familia que tenemos en este mundo. Su Mei fue la primera en mostrarse blanda mientras lloraba y suplicaba por Suen. Chu Feng, perdona su vida. No importa que, él sigue siendo nuestro padre. Si él no estuviera aquí, no estaríamos aquí. No importa lo que hizo mal, solo podemos elegir perdonar. Su Rogue también habló. En ese instante, Chu Feng detuvo sus pasos. Después de eso, abrió ambos brazos y una oleada de fuerte poder de atracción surgió y absorbió a las hermanas Su Rogue y Su Mei en su abrazo dejando solo a Suen donde estaba. Capítulo 309, Crea en él Chu Feng, te lo ruego. No mates a mi padre. Cuando Su Mei, que se escondía en el abrazo de Chu Feng, lo abrazó, alzó su carita dulce y hermosa para mirarlo con sus ojos ya llenos de lágrimas. Su dulzura y suavidad se usaba hasta el límite. Chu Feng, perdónalo. Después de todo, él es nuestro padre. Su Rogue también suplicó. Los ojos de ella, que normalmente eran fuertes, también comenzaron a ponerse rojos. Se podía ver que en el fondo de su corazón, ella también tenía sentimientos muy fuertes hacia Suen. La llamada sangre es más espesa que el agua, y de hecho fue así. Mientras se enfrentaba a las súplicas de las dos personas a las que amaba, la ira en el corazón de Chu Feng también comenzó a desaparecer gradualmente.
el intento de matar que Mano también se retractó gradualmente. Le dijo a Zhou y Sumei, incluso si lo dejo ir, la gente de la mansión del príncipe Qilin y la escuela Lingyun no lo dejarán ir. Chu Feng, debes tener una forma, ¿verdad? Trae a mi padre. Creo que cambiará y comenzará de nuevo. Sumei suplicó y dijo. Chu Feng, trae a mi padre con nosotros y vámonos juntos. Juntos, le daremos una oportunidad. Zhou también mendigaba. En ese instante, Chu Feng estaba en una situación ligeramente difícil porque realmente no quería traer a una persona en la que no confiaba a ese lugar. Pero después de ver las dos bellezas frente a él, aún mordió y le dijo a Suen, deberías estar feliz de que tengas dos buenas hijas. Finalmente, Chu Feng dejó ir a Suen. No solo no lo mató sino que se preparó para llevarlo junto con las hermanas Zhou y Sumei a la escuela Dragón Azura y planeó instalarlos. Antes de irse, Chu Feng le dio tiempo a Suen para que dejara a su familia Su dispersarse. Aunque haciendo esto, la familia Su desaparecería y los miembros de la familia Su estarían sin hogar, sus vidas se mantendrían. Al ver que su familia que dirigía la ciudad por muchos años, se dispersó así, la cara de Suen era complicada. El que casi murió ya no parecía tan codicioso como antes y fue como si se hubiera dado cuenta de algo. Después de eso, desde que Zhou y Sumei imploraron, él recogió a su hermano mayor Zulon de su lugar también y con su familia de 4, corrieron hacia la escuela Dragón Azura. Chu Feng, gracias por dejarme con mi vida. Yo, encima del águila de cabeza blanca, Suen estaba sentado al lado de Chu Feng y parecía querer decir algo, pero al final, no pudo. No hay necesidad de agradecerme ni nada. Te dejé tu vida solo por tus dos hijas. Yo, Chu Feng, sé cuál es la sensación de no tener padre, así que no quiero que también prueben ese sentimiento. Sé que incluso hasta ahora, no puedes dejar ir a la familia Su, no puedes dejar ir a tantos miembros, pero debes saber que para ti, las personas más importantes deberían ser tus dos hijas y tu hijo porque cuando estás cerca de la muerte, son las únicas personas que estarán dispuestas a destacar para protegerte, recordó seriamente Chu Feng. Milímetros, estás en lo correcto. Estaba demasiado confundido antes. En el futuro, ciertamente haré lo mejor para compensarlos. Suen tenía remordimiento en su rostro. Además, necesito recordarte esto. Para las personas, lo más importante es la dignidad. Si vives la vida como lo hiciste sin dignidad, nunca, nunca, nadie te mirará con buenos ojos o buenas impresiones. Para siempre, solo serás llamado aquí y allá como un perro por otros. Cuando sea necesario, te usarían. Cuando no te necesiten, te matarán en cualquier momento, agregó Chu Feng. Tal vez tengas razón, pero cuando una persona no tiene suficiente fuerza pero necesita proteger a una familia de viejos y jóvenes, son verdaderamente impotentes. Suen sonrió con impotencia. El corazón de Chu Feng se conmovió de repente cuando vio a Suen así. Aunque en realidad era codicioso de la vida y tenía miedo a la muerte, en realidad, no era tan horrible como se imaginaba. Él solo usaba sus propios métodos para protegerlo a él y a su familia, para proteger a su clan. Sin embargo, fue solo que su método era demasiado débil y no fue aprobado por Chu Feng. Pero cuando una persona no tenía suficiente fuerza ni un trasfondo poderoso, ¿qué podrían hacer si quisieran protegerse a sí mismos y a su familia? Quizás la mayoría de la gente sería como Suen también. Estar obligado a ceder para mantener la seguridad e ignorar los daños a largo plazo por los beneficios a corto plazo. Porque, si querían vivir, realmente no tenían otra opción. Con un pensamiento cuidadoso, Chu Feng sintió que realmente no podía culpar completamente a Suen porque en este mundo, no había un pequeño número de personas que vendieron a sus hijos e hijas para poder vivir. Aunque no tener suficiente fuerza era parte de la razón, la parte más importante era que este mundo era demasiado real y la realidad era demasiado cruel. Después de un tiempo de apresurarse, Chu Feng envió exitosamente a Zhou, Sumei, Zulon y Suen al cementerio de los 1000 huesos. En ese instante, el corazón tenso de Chu Feng finalmente se relajó. No importaba si iba a vivir o morir después de su viaje, al menos actualmente, había una garantía de seguridad para las personas que eran más importantes para él. Después de muy bien acomodarlos, Chu Feng iba a irse, pero no importaba que, Zhou quería salir para despedir a Chu Feng. Chu Feng, ¿realmente necesitas ir? Sé que el señor Qifeng te vio bondad tan pesada como una montaña, pero claramente sabes que en este viaje no tendrás mucha suerte. Sin embargo, todavía quieres ir. Esta no es una acción inteligente, y creo que si el señor Qifeng lo supiera, tampoco estaría dispuesto a permitirte hacer esto. Dentro del bosque de montaña sobre el cementerio, Zhou apretaba fuertemente la mano de Chu Feng. Sus dos ojos se enrojecieron y 2 hileras de lágrimas corrieron por su rostro encantador. Sabía lo que Chu Feng iba a hacer y realmente no quería que se enviara a la muerte.
Solo quédense aquí, guarda y cuida a la pequeña Mei y a mi familia. En este lugar, puedes obtener un poder aún más fuerte, y los confío todos contigo. Chu Feng retiró la mano de Zhurou. ¿De verdad deberías hacer esto? Sin embargo, Zhurou agarró la mano de Chu Feng nuevamente y ella se aferró aún más. En ese instante, Chu Feng no explicó demasiado. Él solo sonrió ligeramente y dijo, si no hago esto, no seré Chu Feng. Tú me entiendes. Después de escuchar las palabras de Chu Feng, Zhurou se emocionó un poco. Ella realmente entendía. No era que no fuera lo suficientemente racional, pero elegiría renunciar a su racionalidad muchas veces para ignorar las consecuencias para hacer las cosas que creía que eran correctas. Así fue como hizo las cosas. Ese fue Chu Feng. Estaremos aquí y esperamos a que regreses. Zhurou finalmente soltó su mano y su ternura causó que el corazón le doliera. Bien, volveré rápido. Chu Feng suavemente limpió las lágrimas de la cara de Zhurou, luego besó ligeramente su frente. Zhurou también ya no le molestaba, se giró y entró en la formación espiritual del cementerio de los 1000 huesos. Después de que Chu Feng salió, se elevó en el aire. Dio un paso en el cielo y se detuvo en el horizonte. Con reminiscencias, miró la gran escuela Dragón Asura, el lugar que le enseñó sobre el cultivo marcial. Lo hizo porque no sabía si la escuela Dragón Asura todavía estaría allí la próxima vez que regresara. ¡Wosh! De repente, Chu Feng saltó y se convirtió en una hilera de luz mientras volaba hacia el horizonte distante. No montó en el águila de cabeza blanca porque actualmente tenía bastante poco tiempo. En situaciones como esa, obviamente, su técnica Imperio Celestial sería más rápida que el águila de cabeza blanca. Al mismo tiempo que Chu Feng dejó la escuela del dragón Asura, Zhurou regresó al cementerio de los 1000 huesos. Cuando entró en su visión volvió a la normalidad, descubrió que todos ya se habían quedado en fila mirándose con caras complejas. Algunas personas que eran más jóvenes no podían contener la tristeza en sus corazones y comenzaron a llorar en silencio. Hermana. De repente, Sumei saltó al abrazo de Zhurou y lloró en voz alta. Su llanto fue anormalmente triste y a partir de eso, casi todos en escena no pudieron evitar enrojecer sus ojos. En ese instante, los ojos de Zhurou también se enrojecieron también, pero ella se contuvo con fuerza y no lloró. Ella acarició el cabello negro y brillante de Sumei y dijo, necesitamos creer en él. Capítulo 310, SHH, Silencio en realidad, después de contar un poco, el día de la ejecución de Qi Fengdian en la mansión del príncipe Qilin todavía no había llegado, por lo que incluso si Chu Feng montaba al pequeño blanco, todavía lo lograría. La razón por la cual Chu Feng estaba tan apurado fue porque su objetivo actual no era la mansión del príncipe Qilin, sino el Valle de las 100 Curvas. Chu Feng tuvo que salvar a Qi Fengdian, pero no iba a enviarse ciegamente a la muerte. En una situación como esa, lo primero que pensó no fue cargar en la piscina del dragón y la cueva del tigre con una sola pica y un caballo. Primero solicitó la ayuda del viejo amigo de Qi Fengdian, el misterioso experto que vive escondido en el Valle de las 100 Curvas. Este es Chu Feng. Señor, algo sucedió y deseo hacerle una visita. Señor, espero que puedas reunirte conmigo una vez. Señor, 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 estás aquí. Tengo algo de lo que quiero hablar contigo. Chu Feng llegó a la cima de la montaña pero no entró directamente a la formación espiritual para entrar. Se paró sobre las enormes nubes blancas y extremadamente cortés presentó sus respetos a la sala. Después de los asuntos que sucedieron la última vez y también de Qi Fengdian entendió un poco más de la situación. Chu Feng sintió que el misterioso experto que secretamente vivía en reclusión era muy posiblemente una persona extraña. Frente a una persona así, tenía que seguir la etiqueta. Con un poco de incauto, posiblemente podría causar que esa persona se ponga furiosa. Sin embargo, después de no tener resultados de gritar durante tanto tiempo, Chu Feng no tuvo más remedio que inmiscuirse enérgicamente. Primero se inclinó y luego dijo, Señor, realmente tengo una solicitud importante. Por favor, perdóname por mi descortesía. Mientras hablaba él pasó por encima de la formación del espíritu y llegó al exterior del salón dentro de las nubes. Al principio, Chu Feng gritó un poco más, pero después de no tener ningún resultado, extendió su poder espiritual. Sin embargo, descubrió asombrado que en la superficie del palacio había una formación espiritual extremadamente poderosa. Esa formación espiritual fue muy fuerte. No solo fue difícil de romper, incluso podría cortar el poder del espíritu. Señor, no sé si estás aquí o no, pero en este momento, el señor Qi Fengdian está en un gran problema. 2 días después, será ejecutado en la mansión del príncipe Qilin. Espero que por la relación entre ustedes dos, puedan salvar su vida.
Como se encontraba en una situación en la que no tenía forma de entrar al salón, Chu Feng solo podía gritar en voz alta, pero no recibió respuesta. Chu Feng, solo déjalo. No le supliques más. Kifendian no lo dijo. Esta persona entiende las cosas en la provincia de Sura mejor que nadie. Creo que incluso sin que usted le haya informado, él ya sabía lo que le sucedió. Pero no importa si él está aquí ahora o no, él ya debe saber sobre el asunto. Optó por permanecer en silencio, lo que significa que es una persona a la que le importan muy poco las relaciones y no revelaría su identidad por el bien de la vida de Kifendian, aconsejó ella con ira oculta. En ese instante, Chu Feng estaba en una situación realmente difícil. No era que no entendiera esa razón, pero todavía quería pelear por ella porque, en este momento, el misterioso experto era su única esperanza de salvar a Kifendian. Sin embargo, con algunos cálculos de tiempo, Chu Feng se vio obligado a abandonar ese lugar. Antes de irse, como no estaba dispuesto a admitir la derrota, todavía dejó una carta en la entrada. Del mismo modo, suplicaba al experto que siguiera adelante para salvar la vida de Kifendian. Al final, se fue sin resultados y su viaje fue desperdiciado. Mientras traía esa decepción e impotencia, Chu Feng avanzó resueltamente hacia la mansión del príncipe Qilin. Juró salvar a su hermano mayor jurado, Kifendian. El tiempo pasó y en un abrir y cerrar de ojos, llegó el día de la ejecución de Kifendian. Ese día, en el terreno de la sentencia fuera de la mansión del príncipe Qilin, se reunieron aquí grandes personajes de ciudades, poderes y escuelas de todas las direcciones. Casi todos en la provincia de Sura que tenían cara y cabeza vinieron. No querían perderse el momento de la ejecución de un personaje tan asombrosamente grande en la provincia, Kifendian. Fuera del vasto campo de sentencia, la gente formó montañas y océanos. Kifendian estaba atado por cadenas especiales por todo su cuerpo e incluso su boca estaba cerrada herméticamente. Las lesiones se extendieron por todo su cuerpo, su aura era extremadamente débil, él estaba acostado sobre la plataforma de sentencia de 14 metros de altura. Sobre su cuerpo había una guillotina grande y afilada. Kifendian iba a ser dividido en dos por la guillotina. Ah, un personaje tan bueno muriendo así es realmente una pena. Sí. Otro experto en el reino celestial, por lo que la dificultad apareció en mi provincia de Sura, pero ahora realmente morirá de esa manera. No hay nada digno de compasión aquí. Él no puede escapar de los crímenes que ha cometido. Si él mató exitosamente al señor de la mansión, ¿no sería eso una lástima aún mayor? No importa cuán fuerte sea Kifendian, él no sería más fuerte que el señor de la mansión, ¿verdad? En ese instante, algunas personas sintieron lástima por Kifendian, pero otras también sintieron que Kifendian se lo merecía. Pero mientras todos se apresuraban hacia la plataforma de sentencia, Chu Feng se escondió furtivamente en las secciones internas de la mansión. El señor de la mansión era un miembro del clan Lin. Se llamaba Lin Mo y muy probablemente por esa razón especial, no podía tolerar a Kifendian que también ingresó al reino celestial porque eso sí amenazó su posición como el señor de la mansión. Pero para Chu Feng, esa no era la parte importante. La parte importante fue que Lin Mo tuvo un hijo. Era su único hijo, y Lin Mo lo amaba en extremo. Pero lamentablemente, su hijo era basura. No solo su talento de cultivación marcial era extremadamente horrible, también era adicto a las mujeres. Era la existencia más sucia en la generación joven de la mansión del príncipe Qilin. Bebé, eres demasiado hermosa. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Sé obediente y no te muevas salvajemente. Te tomaré como mi esposa y te otorgaré riqueza y dinero. Le otorgaré recursos infinitos y le permitiré convertirse en una experta en cultivación marcial. No. Milord, por favor déjame ir, déjame ir. No quiero riqueza ni dinero, no quiero recursos interminables, y no quiero convertirme en una experta del cultivo marcial. Solo quiero irme a casa. Dentro de un lujoso palacio, encima de una gran cama, había una mujer joven y bella. Estaba acurrucada en un rincón mientras temblaba y sollozaba. En el otro lado de la cama, había un gordo que tenía ropa incompleta y que en ese momento estaba mirando a esa mujer con ojos de tigre. Era como si un lobo estuviera mirando una oveja. Al mirar a su presa ya bebía agua de la lascivia. Ese era el hijo de Lin Mo, Lin Chong. Maldita mujer. ¿No me das la cara y no quieres nada? Si no me obedeces, ¿no crees que voy a matar a toda tu familia y luego te arrojaré al campamento del ejército y dejaré que mis guardias tomen turnos contigo hasta la muerte? Al ver que el camino suave no lo hizo el trabajo, la cara de Lin Chong cambió y fue por el camino difícil. No. No hagas daño a mi familia. De hecho, después de escuchar a Lin Chong hablar así, la mujer se arrodilló en el suelo y mendigaba de miedo. HMPH. Entonces sé obediente y no te muevas. Debes cooperar. Las mujeres que más me disgustan son las que no cooperan.
Las mujeres que no me acompañaron, todas alimentaron a mi mascota. Mientras hablaba, Lim Chon señaló hacia una esquina de la habitación. Había una bestia feroz con una apariencia siniestra y ojos rojos sangre. La bestia feroz estaba comiendo algo. Mirándolo más de cerca, era una persona. Lim Chon dijo la verdad. Las mujeres que no cooperaron con él fueron de hecho alimento para esa bestia feroz. Sin embargo, él no le dijo a la joven mujer que incluso aquellas que cooperaron con él también fueron alimentos. Te escucharé todo. La joven estaba aterrorizada. Mientras sollozaba, ella sintió y comenzó a quitarse la ropa y se preparó para cumplir con las acciones de Lim Chon. Waya. Pero justo cuando Lim Chon se preparaba para disfrutar de la belleza frente a sus ojos, su querida bestia feroz de repente lanzó un grito miserable. Girando la cabeza para mirar, la cara de Lim Chon no pudo evitar cambiar grandemente porque su preciada mascota ya se había convertido en una pila de carne confusa. Incluso había un joven parado junto a la pila de carne embrollada con una sonrisa malvada. Insolencia. ¿Quién eres tú? ¿Te atreves a dañar a mi mascota? En ese instante, Lim Chon estaba furioso. Se puso de pie y se preparó para gritar por alguien. Wosh, pero justo en ese momento, como un fantasma, Chu Fen apareció frente a Lim Chon. Usó su mano para cubrirle la boca y ferozmente se lo presionó contra la cama, sonrió extrañamente y dijo, SHH, cállate. Te traeré a jugar algo más emocionante.